Hola, buenos días, ingeniero René Armando Amador. Mi nombre es Carlos Francisco Galeas. Somos del grupo 2 y 3 y hablaremos de lo que es la última tarea, manejo agronómico de cultivo de soya, o conocido con su nombre científico Glycinemax. Una introducción que podemos dar es que vamos a hablar los temas relacionados a sus aspectos morfológicos, taxonómicos, sus requerimientos, o sea, los nutrientes que necesita, su manejo agronómico, así como periodo de cosecha, qué es lo que tiene que hacer, su almacenamiento, cómo se tiene que almacenar óptimamente, su comercialización e industrialización, además de la importancia económica, el manejo agronómico y conservación de algunas de las principales especies forrajeras tropicales. Sobre la taxonomía decimos que la soya es una planta, es una fabáceae, perdón, leguminosa. Dice que también un dato importante de la Glycinemax, o mejor conocida como soya, es que es una planta domesticada, distinta a su pariente silvestre, la glicinesoya. Dice que esta planta se domesticó porque tiene un alto contenido proteínico. En su aspecto morfológico, tenemos que la soya es una planta herbácea anual con estructura ramificada y su morfología la podemos definir de la siguiente manera. En el primer apartado, su raíz posee una raíz pivotante con muchas ramificaciones secundarias. Además de eso, procede nódulos radiculares formados por bacterias simbióticas del género Bradyrhizobium que fijan el nitrógeno atmosférico. Se podría decir que usa la misma función o tiene la misma característica, perdón, de lo que vendría a ser el arroz. El arroz también se encarga de fijar el nitrógeno al suelo por medio de la bacteria llamada Rhizobium. Luego tenemos su tallo. Su tallo dice que puede ser erecto o semierecto. Su altura puede ser variable, dependiendo de la variedad, pero siempre anda entre 30 centímetros a 1,5 metros. Presenta pubescencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene pelos finos que lo protegen contra insectos y excesiva transpiración. Sus hojas pueden ser trifoliadas, pueden tener disposición alterna y estas se caen cuando alcanzan la madurez fisiológica. Las flores dice que son pequeñas y son autógamas. ¿Qué quiere decir autógamas? Que ellas solas se autopolinizan. Su color puede ser blanco o violeta, el color de las flores. Dice que estas también están dispuestas en racimos, que es una inflorescencia auxiliar. El fruto. El fruto dice que es tipo legumbre. Mide de 3 a 6 centímetros de largo. Contiene entre 2 a 4 semillas por vaina. Las vainas se tornan marrones al madurar. Las semillas, tenemos el apartado de las semillas, pueden ser ovaladas o esféricas, con colores amarillos, negros o marrón claro. Su contenido nutritivo dice que es de un 35 a un 40% proteína y un 18 a un 22% de grasa, que es muy alto este contenido nutritivo para ser una leguminosa. Luego tenemos su manejo agronómico. En el manejo agronómico, para obtener buenos rendimientos, lo que tenemos que hacer es la preparación del suelo. Se recomienda labranza mínima o convencional, dependiendo de la textura del suelo. Dice que la soya le gustan los suelos entre un pH entre 5,8 y 6,5. Es importante también realizar un análisis del suelo previo para ajustar la fertilización. Luego tenemos lo que es la inoculación bacteriana. Aquí en este apartado se aplica Bradyrhizobium en la semilla o en el suelo para la fijación biológica de nitrógeno. Dice que esto reduce la necesidad de aplicación de fertilizante nitrogenado, aunque también queda a disposición del productor
si le quiere agregar nitrógeno, o en el caso de que también se haga el análisis y se pueda constatar que los niveles de nitrógeno son muy bajos en el suelo. Las variedades dice que deben ser adaptadas al clima local y también resistentes a las plagas que se puedan presentar en esa zona. Un ejemplo que podemos encontrar de variedad es la INTA Soya 24, la Promesa y la Enrala. Dice que en climas templados podemos utilizar un tipo de soya con crecimiento indeterminado y en zonas tropicales como es Honduras podemos usar un tipo de crecimiento determinado. La época de siembra es en el ciclo de primera y en el ciclo de postrera. La siembra puede ser manual o mecanizada en hileras a 50 centímetros. La densidad por hectárea es de 250.000 a 300.000 plantas por hectárea. Dice que para esto se necesitan entre 35 a 40 kilogramos por hectárea de semilla. Su fertilización dice que necesitamos lo que es el fósforo y el potasio porque son clave para el crecimiento de lo que es la Glycinemax, la planta de soya. El nitrógeno se aplica solo si no hay inoculación o los niveles de nitrógeno en el suelo son muy bajos. El nitrógeno entonces nos dice que queda a disposición del productor si lo va a agregar o no, es opcional. Se pueden agregar 20 a 30 kilogramos por hectárea. Podemos usar urea. El fósforo podemos usar de un 40 a 60 kilogramos por hectárea. Podemos usar fosfato diamótico. Y luego tenemos lo que es el potasio. El potasio podemos usar de 30 a 50 kilogramos de cloruro de potasio. Si estos llegaran a ser un poco más caros, lo que es el fosfato diamótico y cloruro de potasio, se pueden usar fertilizantes con lo que vendría a ser el 12-24-12 y el 18-46-0. También podemos utilizar la rotación y asociación con otros cultivos. ¿Que nos va a permitir esto? Bueno, la rotación y asociación con otros cultivos nos va a permitir al no sembrar el mismo tipo de cultivo, pues entonces no nos van a afectar las mismas plagas, y también en el sentido de que al estar aplicando muchos agroquímicos y solo estar sembrando la misma cosecha, la misma planta, entonces los insectos se pueden hacer más resistentes, y estar rotando de cultivos nos permite controlar los insectos un poco más fácil, ya que no se harán más resistentes a los agroquímicos. Así también nos sirve en el sentido de que podemos usar asociación, ya que podemos sembrar lo que vendría a ser plantas de ayote, y el ayote se va a encargar también de contrarrestar lo que es la maleza, ya que el ayote se va a deslizar por todo el suelo, se va a extender por todo el suelo, y entonces eso no le va a dar espacio a que crezcan malezas. Y también la rotación y la asociación nos dice que se puede rotar con maíz, lo que vendría a ser la soya, con sorgos o con pasto, para mejorar el suelo y reducir la presión de plagas, como ya dije anteriormente. Además, la rotación y la asociación nos permite tener una buena opción en sistemas de producción mixta, soya y ganadería. De mi parte, eso sería todo, y lo dejo con mi compañera Yeris. Muy buenos días, mi nombre es Jerry Funes y les hablaré de eso. Como pueden ver aquí, tenemos los nutrientes de nitrógeno, fósforo y potasio, y tenemos también la cantidad de kilogramos por hectárea, ¿verdad? Por ejemplo, de nitrógeno de 20 a 30 kilogramos si no hay inoculación inicial, ¿verdad? Lo mismo fósforo de 40 a 60 kilogramos por hectárea, potasio de 30 a 50 kilogramos por hectárea. Dijimos que la soya como cultivo de alto rendimiento tiene las necesidades específicas de nutrientes, ¿verdad? Para alcanzar su potencial productivo.
pero al ser una leguminosa tiene la ventaja de fijar el nitrógeno a la atmósfera, pues. Claro que sí se inocula adecuadamente, pero también requiere lo que es el fósforo y el potasio. También requiere también, por ejemplo, calcio y magnesio. Aparte de estos nutrientes, necesita también macronutrientes, como ser hierro, zinc y molibdeno. Ahora les hablaré sobre la fertilización. Tenemos que aplicar la aplicación de fósforo y potasio al momento de la siembra. El nitrógeno solo si no se inocula la bacteria de Bradyrhizobium japonicum. Bueno, digamos que esto depende del terreno que vamos a sembrar. Lo principal que tenemos que hacer es conocer su historial del terreno, ¿verdad? El cultivo y los niveles de nutrientes. Bueno, al momento de la siembra es esencial para el desarrollo radicular, pues, lo que es el fósforo. Se dice que mejora el crecimiento de las raíces y la nodulación. Si hay deficiencia, por ejemplo, si hay deficiencia de fósforo, pues, si hay deficiencia de este fósforo, reducirá el rendimiento, ¿verdad? También el potasio va junto con el fósforo para que la planta resista, por ejemplo, a las sequías, a las enfermedades. También el fósforo y el nitrógeno ayuda al llenado de granos. El nitrógeno, como es aquí, se aplica, ¿verdad? Si no se inocula lo que es esta bacteria, Bradyrhizobium japonicum, por ejemplo, mediante la semilla de inoculación, ¿verdad? Que lo que hace es fijar el nitrógeno del aire y lo pone a la disposición para las plantas. Solo aplicamos este nitrógeno en suelos pobres en materia orgánica. También si hay fallas en la inoculación de esta bacteria de Bradyrhizobium. Como podemos observar acá, aquí tenemos la fertilización manual. Aquí tenemos aquí con una palita y aquí por medio de máquina. Ahora les hablaré, vamos a hablar sobre las plagas y las enfermedades importantes en la soya, en la planta de soya, ¿verdad? Bueno, dijimos que una de las plagas más importantes es esta, lo que es la mosca blanca. El tipo es un insecto. Los controles pueden ser los insecticidas selectivos y trampa, ¿verdad? Bueno, la mosca blanca actúa como un vector de virus y debilita la planta. También se puede presentar otras plagas, por ejemplo, como los trips, los ácaros. Aquí en el gusano defoliador digamos que son unas orugas que nosotros le decimos. Que este gusano defoliador es un insecto, ¿verdad? Y el control con agroquímicos. ¿Por qué el gusano defoliador es un insecto? Porque es el que se come las hojas de la planta de soya. Y lo que hace al comerse las hojas, reduce la fotosíntesis de la planta, También tenemos las plagas como los chinches, que es el que pica la vaina. Al picar la vaina causan los abortos de los granos, reduce la calidad también del grano. En los nemátodos, que es una plaga microscópica, ahí lo podemos controlar con la rotación de cultivo. Dijimos que los nematodos dañan los nódulos de las raíces de las plantas, ¿verdad? Las plantas, al dañar las raíces de las plantas después quedan raras porque se van muriendo. Si nosotros no controlamos a tiempo estas plagas, nos van a afectar el rendimiento del cultivo de soya, un rendimiento significativo. En las enfermedades más frecuentes y más importantes del cultivo tenemos lo que es la roya, que la roya es un tipo de hongo que lo podemos encontrar solo con
fungicida sistemático, ¿verdad? Dijimos que la roya y el mil, por ejemplo, las enfermedades tenemos la roya, el mildio y la astragnosia, que son enfermedades que atacan las hojas. Atacan las hojas, también como al atacar las hojas, esto hace que afectan la fotosíntesis de la planta y afectan el llenado de granos también. Dijimos que esta roya, si no se trata a tiempo, puede llegar a causar una pérdida de hasta del 80% si no se trata a tiempo. Los dejo con mis compañeros. Buenos días, ingeniero y compañeros. Yo voy a hablar en continuidad de lo que es la importancia económica de la soya en Honduras. La soya es un cultivo importante en Honduras, aunque actualmente el país importa la totalidad de harina que se consume. Alrededor de 400.000 toneladas de harina al año es lo que Honduras importa, según la Secretaría de Agroindustria y Ganadería. Algunas zonas de siembras o zonas de mayor producción es el departamento de Olancho, Lloro y Santa Bárbara. También tenemos que en un tiempo Choluteca, Valle, El Paraíso y Francisco Morazán produjeron lo que es el grano de soya. Las áreas de siembra estimadas son entre 1.500 a 2.000 hectáreas por ciclo agrícola. Cabe recalcar que según la cosecha como esté, pueden cosechar 2 ciclos, pero normalmente se hace solo un ciclo. Y tenemos que el grano se es utilizado para la producción de aceites vegetales, harinas para la panificación y nutrición humana, alimento balanceado para las aves, cerdos y bovinos, también para la exportación y la bioindustria. Como siguiente fase tenemos lo que es la cosecha. La cosecha se realiza cuando las vainas y hojas se tornan morrones. Se tornan morrones y el 95% de los granos tienen humedad del 13 a 15%. Es decir, que para poder hacer la cosecha o para un punto de identificación de la cosecha, hay que ver que las hojas ya están completamente secas. Y tener un cálculo o medir lo que es el costo de humedad entre el 13 y el 15%. El rendimiento promedio es de 1.8 a 2.5 toneladas por hectárea. Puede variar por zona. Importante cosechar antes de que se abran las vainas. Es importante tomar en cuenta que para poder hacer la cosecha hay que tener el punto adecuado y saberle el punto también a la cosecha para que no desperdiciar el grano. Como siguiente punto tenemos la post cosecha, secado y almacenamiento. El secado natural o mecánico hasta el 12% de humedad. Es decir, que no se puede exceder de un 12% de humedad. El almacenamiento en silos limpios, secos y con ventilación. Debemos de tomar ciertas precauciones en cuanto al almacenamiento cuando se va a almacenar en los silos de metal. O sea, que tengan la ventilación adecuada, que no tengan nada de humedad. Y como último punto de la post cosecha, pues tenemos la protección contra las plagas del grano almacenado, o sea, el gorgojo. Hay que tomar en cuenta que la principal plaga que afecta a lo que es una vez ya cosechado el grano de soya es el gorgojo. También tener en cuenta, y es importante mencionar, que la soya no es un cultivo tradicional en Honduras y la producción local es insuficiente para cubrir la demanda nacional, lo que ha llevado a una alta dependencia de las importaciones.
Pues yo les hablaré sobre la industrialización del grano de soya. Consumo humano que se hace sobre la soya es leche de soya, harina, tofu, aceite refinado. Y los subproductos para consumo animal sería pasta de soya, concentrados, proteicos, torta de soya. Muy útil en la industria avícola y porcina, también útil para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros la consumimos también. Parte de esto se pueden hacer muchas cosas con la soya, que como estamos viendo puede hacer pasta de soya, concentrados para los animales, proteína, torta de soya que les ayuda a crecer, ¿verdad? Y se utiliza de forma clara para los animales. También lo utilizamos en el consumo humano. Tenemos la leche de soya que lo utilizamos, la harina que utilizamos bastante harina, mucha harina la verdad, el tofu, el aceite refinado y pues ustedes saben que normalmente el aceite de soya lo utilizamos casi todo porque todos los aceites casi llevan soya. Pues el resumen de los cultivos forrajeros sería relación con sistemas mixtos, soya más pastos. Los ejemplos de cultivos forrajeros, Penicetum, Purpureum, Brachiaria y Mombasa. Y por último sería mejora la alimentación animal, reduce costos de producción. Se puede combinar soya en rotación con pastos para conservar fertilidad del suelo. Y pues en conclusión sería que la soya nos ayuda demasiado, ya sea al ser humano y a los animales, que se utiliza más en animales, como dice lo último, que sería mejorar la alimentación animal, reduce costos de producción, se puede combinar soya en rotación con pastos para conservar fertilidad del suelo. También la soya en los humanos normalmente la utilizan para los aceites, ya sea normalmente la soya la utilizan bastante en aceite, perdón. También la comemos, la consumimos ya sea en la leche de soya, también en la harina, que las harinas casi todas llevan soya si no me equivoco. Y como les comentaba, en el aceite. Este es un grano, licenciado, que normalmente solo es como para mí es el tercero después del maíz, del maicillo, porque con la soya se pueden hacer muchas cosas. Y tal vez no se habla mucho de la soya, pero sí, es demasiado importante. Entonces, para terminar, pues pienso yo que la soya es muy importante y pues que nos ayuda para muchas cosas, ya sea en cultivos, en animales para nosotros mismos también. Entonces, esa sería la conclusión. Muchas gracias y pues de mi parte esto sería todo.